especialmente mientras hace uso de la palabra nuestro secretario general y el compañero Scioli, bajemos las banderas, salvo los momentos de alborozo que nos van a causar sus palabras. Queda en uso de la palabra el compañero secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palacio. Compañeros, muchísimas gracias a todos los militantes delegados de nuestra organización que están dando un presente de consideración en el día de la fecha. Para nosotros es un congreso muy particular, en primer lugar porque en el transcurso de estos días vamos a analizar y desmenuzar la gestión del Secretariado Nacional y se va a exponer a la votación de todos los congresales para su aprobación y particularmente para poder discutir y disfrutar el acuerdo salarial al que arribamos recientemente en paritarias. Y por otro lado, es un día extremadamente particular y de alegría en nuestra organización porque nos visita alguien y quiero rescatar porque con el diario del lunes todo el mundo aplaude al campeón. Y nosotros somos una organización que ha crecido y él ha crecido en una manera superlativa. Pero quiero recordar un gesto de a quien estamos recibiendo hoy, y es que en el 2004, cuando las relaciones no eran las mejores todavía, y cumplimos 80 años en la Asociación Bancaria, hubo una sola figura política que concurrió a saludar a los trabajadores y fue Daniel Scioli, que era vicepresidente de la Nación Nacional. También lo hizo en los 90 años con una tribuna más nutrida política, pero él en su cargada agenda quiso pasar a saludar a los trabajadores ese día. Recibimos a quien ha revalorizado la banca pública como un instrumento al servicio del desarrollo y del crecimiento. Él, junto con su equipo, en el caso del Banco Nación, liderado por Gustavo Marangoni, han hecho que en esta semana, que se conocen los nuevos números trimestrales del Banco Central, pongan a la banca pública como el Banco Provincia, como el segundo banco de la República Argentina, quitándole ese lugar al Banco Santander. Particularmente alegre para nosotros por nuestro acuerdo y porque nos visita quien claramente marca en las encuestas la voluntad y el deseo de los argentinos, que va a ser el próximo presidente de la Nación Argentina a partir del 10 de diciembre. Sin duda, enseguida se lo cantan todo cuando suba, se siente. Sin duda que el 2015 es un año muy particular para todos nosotros, compatriotas de esta tierra hermosa que es Argentina. Y es un año particular porque se eligen gobernadores y se elige el presidente de la nación, sin posibilidad que tenga reelección la presidenta actual. Pensar que la República Argentina transite sin traumas mayores, políticos, económicos o institucionales, a pesar de los agoreros de siempre que buscan el caos y la desestabilización, un proceso no traumático, un cambio de presidente, nos llena de profunda alegría como hombres de la democracia que somos. Más aún cuando fresco está en nuestra memoria y en la de casi todos los argentinos la crisis del 2001. Crisis de la que los trabajadores fuimos doblemente víctimas, particularmente los del sistema financiero. Por un lado, porque sufrimos lo más dramático que puede sufrir un trabajador, que es perder su empleo. En el mejor de los casos, nuestros compañeros terminaron en el cuentapropismo, en el subsidio estatal, o quizá terminaron en una situación de precarización laboral que no conocían en el ámbito del sistema financiero. Y digo doblemente triste y víctima, porque esa crisis
fue provocada por los capitales especulativos una vez más en la República Argentina. Y quienes sostenían ese criterio de que la banca pública no servía y que los bancos, y particularmente los internacionales, eran la panacea para que los ahorristas e inversores pusieran sus depósitos, no hicieron otra cosa que tirarle la llave de los bancos por la cabeza al gobierno, a la nación y al pueblo argentino, y dejar a los trabajadores poniendo la cara ante los clientes como si fueran los responsables de la incautación de depósitos por la que no respondió el sector empresario. Entonces, en ese marco, valga esta introducción para decir con mucha claridad que uno de los principales logros de esta transformación política que se ha producido desde el 2003 a la fecha, transformación política del que se vayan todos sin especificar quién viene, y alentada de los grandes multimedios, porque el que se vayan todos significa que viene el poder que no elige nadie a gobernar el país. Esa situación se revirtió en la Argentina, y el principal logro de este proceso de transformación tiene que ver con haber revalorizado la política como instrumento de resolución de problemas del pueblo argentino. Y lo digo porque muchos creen que es la economía. Inclusive un presidente estadounidense tenía un cartel atrás que decía: es la economía, estúpido. Y lo que hay que decir es la política, estúpido, porque la política es la que asigna los recursos para saber si hay más o menos pobreza en un país, si hay más o menos educación en un país, y si hay más o menos presencia del Estado en un país. Convendría recordar que los 90, para que no nos vuelva a pasar, la Argentina fue traspasada por dos fenómenos mundiales que golpearon con fiereza en la Argentina particularmente y en todos los países de la región latinoamericana, que tiene que ver con la aparición de la globalización de los mercados como un fin último del capitalismo. Globalización que nos mostró la cara del capitalismo más salvaje, más prebendario y más insensible que se pueda conocer. Y por otro lado, el fenómeno de un cambio cultural alentado desde los grandes medios concentrados y desde los grandes y profesionales, entre comillas, comunicadores sociales, que detrás de ser parte de los negocios de la venta a precio vil de los activos de la nación o de la pauta publicitaria, incitaban a creer que el paradigma de la ortodoxia económica del fin del Estado había llegado a cumplirse. Fin del Estado que no propone otra cosa, que se elimina la sociedad y los individuos como tal progresan, como si fueran entes disociados de lo que significa una nación, un país y lo que le pase a sus hermanos trabajadores en un país. Por otra parte, este proceso cultural fue acompañado, como dije, por los grandes medios que instalaron el paradigma de la libertad de mercado y la libre disposición de los fondos financieros, permitidos por una ley que les permite en el sistema financiero hacer de todo a aquellos bancos, inversores y hasta cuevas financieras que no tienen la regulación que debían tener. Paradigma este de que el Estado desaparece, que no existe Estado, que todo lo puede el mercado, que todo lo pueden los recursos financieros, que tiene un solo objetivo: consolidar la posición de los poderosos en el país en detrimento de los trabajadores y de la propia nación. Con crudeza y sin anestesia nos estalló el 2001 en la cara a todos los trabajadores. Y así fue como entramos en una crisis política, institucional y en una crisis desde el punto de vista económico que terminó con muchos argentinos inclusive pasando hambre. Digo que es bueno reflexionar sobre esta reciente realidad, porque los argentinos en muy cortito tiempo tenemos que elegir candidato a presidente. Y así como reconocemos el valor de la recuperación de la política como instrumento, debemos reconocer también, desde el lugar político que tengamos cada uno en nuestra pertenencia partidaria, debemos reconocer que hubo un fortalecimiento de las estructuras del Estado para combatir las corporaciones que existen en este país. Se restituyó un ciclo de paritarias ininterrumpido por más de 12 años, único en la historia de la República Argentina, con el más objetivo de los trabajadores no solo discutir salarios, sino discutir mejoras en las condiciones de trabajo, y por la propia inercia que genera la discusión paritaria, discutimos ni más ni menos cómo se distribuye el ingreso en la sociedad.
Permitió también la estatización de diversas empresas estratégicas que estaban en manos del sector privado para volver a manos del Estado. Y principalmente, y acompañado por todos los trabajadores de esta organización, la reestatización del sistema previsional argentino para que dejara de ser la estafa de los grandes capitales internacionales que generaban el mercado de capitales con la plata de los trabajadores en vez de con la plata de ellos. Quisiera que sin duda estas políticas sirvieron no solo para que los sindicatos tengamos más afiliados, porque hay más trabajadores, sino que sirvieron para que el movimiento obrero recobrara el protagonismo que nunca debió dejar de tener en el escenario político-económico de la República Argentina. Un movimiento obrero que no tiene destino si no busca su unidad en la coincidencia y si no redefine una alianza estratégica con el Estado Nacional para ser parte de una agenda de desarrollo y crecimiento que genere empleo, elimine la exclusión que todavía queda y aún a pesar de que se ha avanzado, y recupere para los argentinos una agenda donde la soberanía política esté expresada en cada acto de gobierno. Movimiento obrero que por tradición, por historia y por cultura de este modelo sindical argentino al que suscribimos, avalamos, sostenemos y defendemos, es el principal actor con posibilidad de discutirle al capital la distribución del ingreso en la Argentina. Y digo esto porque es absolutamente importante decir con claridad que nosotros no queremos caer en una falsa dicotomía a la hora de elegir un presidente de si continuidad o cambio a secas, porque cambio a secas significa que está todo mal y hay que cambiarlo, y continuidad a secas significa que no vamos a corregir las cosas que están mal. Lo que sí tenemos claro, los trabajadores bancarios, gobernador y candidato del Frente para la Victoria, es que lo que no vamos a votar los trabajadores bancarios y los trabajadores en su conjunto son a los candidatos que proponen reprivatizar las empresas del Estado, a los candidatos que no son bajar salarios, a los candidatos que no quieren una concepción internacional y que nos dicen que un consultor extranjero lo que tiene que hacer en lugar de escuchar la palabra del pueblo argentino. Y decía que se hace necesario que seamos parte de esa agenda del movimiento obrero argentino para ser parte de un gran acuerdo social en este país que se requiere con urgencia. Acuerdo social que sea la expresión de voluntad del trabajo, del capital y de la política, en donde, sin renunciar a las legítimas posiciones de reclamo de cada uno, se puede establecer de cierto modo un reencauzamiento de las expectativas de la población y de todos los actores sociales. Y creo que en ese marco de ese acuerdo social que se necesita con un movimiento obrero unificado está el compromiso ante usted, que va a ser el presidente de la Nación Argentina, de la Asociación Bancaria, de aportar sus mejores cuadros políticos y sus mejores ideas para que la Argentina funcione en paz, se desarrolle, produzca y tenga el beneficio y la felicidad del pueblo que tanto se ha anhelado en este país. Y decía de paritarias, y termino con nuestro acuerdo salarial que lo vamos a desarrollar más tarde. Sin duda que ha sido una paritaria extremadamente dura para nosotros, de enfrentamientos, de dureza en la discusión pública, de acciones contundentes. Este sindicato llevó adelante un paro de 48 horas, inaudito en el sistema financiero. Y no lo hicimos porque consideremos ni al Estado ni a sus funcionarios sus enemigos, como ni el Estado ni los funcionarios nos consideran enemigos. Lo hicimos porque aún con coincidencias decidimos pelear por lo que falta. En este caso fue el salario, en otros es una profunda reforma tributaria para que se rediseñe el esquema tributario en Argentina y terminen aportando quienes hoy evaden, quienes hoy hacen una timba de muchas cosas en la Argentina, y se corrija la inequidad de cobrarle impuesto a las ganancias a los trabajadores que en el caso del Banco Provincia se les restituye. Hace falta ese acuerdo social para una profunda reforma del sistema financiero argentino. Una ley que su pecado original es que haya sido creada por Martínez de Hoz y de Videla. Es una ley de la dictadura que estuvo
al servicio de la especulación y la usura y no del trabajo y la producción. Por eso tenemos que poner nuestra cuota aparte de compromiso político en esta instancia, para saber que cuando se elige presidente estamos eligiendo quien puede sostener paritarias, quien puede dar esta discusión y quien no va a salir a abrazarse con el sector empresario o ser parte o hijo del sector empresario para darle las prebendas al sector empresario argentino. Nuestro acuerdo implica que discutimos en un pie de igualdad y de dignidad. Y el sector empresario privado quiso acorralarnos porque en la medida, su hipótesis era, en la medida que más se peleen con el gobierno, más cerca están de una negociación con nosotros que los va a desfavorecer porque no van a tener palenque donde rascarse. Se equivocaron y mucho. Más tarde o más temprano, los trabajadores vamos a acordar porque no somos enemigos del Estado cuando las políticas del Estado favorecen a los trabajadores. Y así es como se consiguió algo que firma la banca pública y que la banca privada se niega durante una semana o casi 10 días a firmar, que es una reparación histórica a aquellos visionarios que vieron en el 14 bis de la Constitución la posibilidad de que los trabajadores tuvieran participación en las ganancias. Fue así como una constituyente del 57 que tiene el pecado original de la proscripción del peronismo y con la UCR dividida, retirándose los intransigentes y quedando la Unión Cívica Radical del Pueblo, accede a recuperar parte del constitucionalismo social del 49 e incorporarle, entre otras cosas, participación en las ganancias a los trabajadores. Ganancias que producen los trabajadores y que durante 58 años ha estado sin reglamentar en la República Argentina. Ahí tienen un gran militante del 14 bis de la Constitución, que es Cacho Cuartango, a quien la ha defendido y la ha sostenido en cuanto puedo y no he podido escuchar. Nosotros hemos venido a cumplir el sueño de muchísimos compañeros luchadores, sean del espectro profesional, dirigencial, político, sindical, cristalizando en un convenio colectivo nuestra participación en la ganancia. Es un ejemplo y me siento profundamente orgulloso como conductor de este sindicato de haber arribado a ese acuerdo que le da a los trabajadores la posibilidad de ser parte de socios, de ser socios alguna vez de las ganancias que tienen los banqueros y no ser socios de las pérdidas cuando nos echan, compañeros, y nos limitan derechos porque tienen que ajustar, porque su casa matriz es el derecho de estudio. Decía en un breve mensaje que les mandé a todos los compañeros dirigentes en la firma del acuerdo que una paritaria peso más o peso menos sirve para que nos aplaudan un ratito más o para que nos critiquen un ratito más de acuerdo al porcentaje. Pero esta fue una paritaria rica en derechos y quizás a medida que pasan las horas y los días tomamos conciencia que hemos firmado participación en las ganancias cumpliendo una manda constitucional como único sindicato que lo tiene en un convenio colectivo. Y les decía, reflexionando, que quizá algún pibe o piba que entre dentro de muchos años en un banco va a mirar su recibo de sueldo y va a ver que le pagan participación en las ganancias. Y desde el lugar que nos toque estar a cada uno de nosotros en la vida, va a sentir el mismo profundo orgullo que sentimos hoy del acuerdo que hemos suscrito. Ese video hay, aparte de ese discurso, hay dos más. Desde hace 2 años que venimos diciendo lo de participación en las ganancias. No fue casualidad lo que salió. Fue la visión estratégica que teníamos de lo que debía ser. Y digo esto porque hemos subrayado con hechos lo que decimos, lo que escribimos y lo que prometemos. Y termino recordando a ese gran hombre de la literatura que fue Shakespeare, que decía que el destino es el que baraja las cartas, pero los que jugamos somos nosotros. Y nosotros decidimos jugar por nuestros trabajadores, por un proyecto de país que nos incluya a todos y por decir que esta es una bancaria abierta, plural y que entiende el momento histórico de la República Argentina donde se discute volver al pasado
o corregir lo que está mal y profundizar los avances. Bienvenido, futuro presidente de los argentinos. Consejo directivo, a los delegados de todo el país y fundamentalmente a los más de 100.000 trabajadores de esta gran organización, la bancaria, por permitirme acompañarlos en este Congreso Nacional y fundamentalmente felicitarlos por este logro, por esta paritaria que es una fuente inspiradora también para otros trabajadores de otras organizaciones de todo el país. Ustedes lucharon y lo han conseguido. Por eso vaya mi reconocimiento a Sergio Palazzo y a todos ustedes. Quiero asumir un compromiso muy claro frente a ustedes. A partir de lo que venimos demostrando junto a Gustavo Marangoni y todo mi equipo en estos años al frente de la provincia de Buenos Aires, junto a Cacho Cuartango, mi ministro de Trabajo, el cual hemos cerrado en 8 años 364 paritarias con todas las organizaciones gremiales, porque los trabajadores son el corazón de este proyecto y la base fundamental de una organización social y de gobierno, y fundamentalmente en el sistema financiero, lo que se han puesto al hombro, la reconstrucción de un sistema financiero con banca pública liderándolo para que esté integrada a las políticas sociales y económicas y productivas del país. Y fue ese gran presidente que tuve el honor de acompañar, Néstor Kirchner, el que puso primera cuando le dijo basta al Fondo Monetario Nacional y lo canceló aquella deuda que era incondicionante para todo el aparato productivo y para todo el sistema financiero. Es nuestra presidenta de la Nación, la compañera Cristina, la que tuvo la valentía de ponerle freno a los fondos buitres y cambiar la carta orgánica del Banco Central para que el sistema financiero esté absolutamente con una visión de la inclusión social y la palanca del desarrollo económico productivo de la reindustrialización de nuestro país. Y es con Gustavo Marangoni donde podemos mostrar con orgullo nuestra visión de lo que debe ser una banca pública y el sistema financiero general insertado en la gran agenda del desarrollo. Hoy es el banco de las pymes, hoy es el banco que ha permitido cumplir 160.000 sueños de emprendedores con los microcréditos, la banca de microcrédito más importante del país. Y ustedes nos han facilitado lograrlo. Hoy es el banco que con la tarjeta Procampo puede financiar al pequeño y mediano productor la compra de la semilla y financiarla después de la cosecha. Eso es mi visión de lo que debe ser un banco integrado y fundamentalmente contra todos los pronósticos de los economistas, de escenarios apocalípticos, con la fuerza de los trabajadores, sus organizaciones y políticas correctas,
hemos logrado poner a la Argentina también a la vanguardia de lo que debe ser la integración, de la educación, el mundo del trabajo, el rol de la banca pública como el Banco Nación, con créditos a mediano y largo plazo para distintos emprendimientos que contribuyen a aumentar la capacidad productiva instalada. También ustedes, queridos trabajadores, han mostrado la vocación por incorporar las nuevas tecnologías al sistema financiero. Ahí tenemos la experiencia de los cajeros automáticos, acercar el banco a la gente al banco. Lo hemos demostrado este verano en la costa atlántica con las unidades móviles. También lo que es la bancarización, un banco que tiene que tener una visión social y ver sus resultados, como convocamos también a los bancos privados. Hoy no solamente tienen que ver la rentabilidad desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, de qué manera contribuyen de esta manera a influir positivamente. Ya nos ha dejado una experiencia nefasta de un capitalismo salvaje que ha hecho estragos en el mundo, porque las crisis que empiezan como crisis financieras, después vemos las consecuencias sociales y del conjunto del aparato productivo que tienen. Por eso tengo por el sistema financiero y la banca pública una orientación muy clara en esta gran agenda del desarrollo argentino que nos proponemos proyectar hacia el futuro. Estimado y querido secretario general de la Asociación La Bancaria, es muy importante este congreso, sus conclusiones, la paritaria, teniendo en cuenta también a través de las discusiones con el ministro de Economía de haber integrado el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto evidentemente da los incentivos, las motivaciones a los trabajadores. Para el tiempo que se viene tenemos que tener una gran madurez y trabajar en la asociación público-privado, en todo lo que hace a la descentralización y regionalización de un sistema financiero. Yo busco que realmente en cada provincia, cada economía regional, tenga en el Banco Nación el aliado de los proyectos productivos y también vayamos integrando cada vez más a la banca privada, a proyectos como el Procrear, donde ladrillo por ladrillo 170.000 soluciones habitacionales. Esa es mi visión de un sistema financiero que debe ser un facilitador, no un contrapeso, que debe permitir concretar los sueños, no te deja dormir, que es esa espada de Damocles. Un sistema financiero que dinamice los créditos hipotecarios para poder ofrecer a las familias distintas alternativas y esto generar arraigo. Lo hemos visto con el Banco Provincia, cuando hemos instalado una delegación del banco ya en 20 parques industriales. Querido compañero Sergio Palazzo, la provincia de Buenos Aires triplicó los parques industriales y en cada parque industrial proyectamos al futuro una delegación del banco con tus trabajadores y con una escuela técnica de oficio para ser más competitivos, para aumentar la productividad. Por eso, una Argentina desendeudada, social y económicamente, nos abre grandes posibilidades que consensuemos estas políticas de Estado. Y acá lo que está en debate de cara a la próxima elección, llegó el momento de hablar claro y quiero que se me escuche bien, es una polarización que está expresada en una nueva versión de una alianza de ajuste y endeudamiento que hizo estragos esas políticas en los trabajadores y desde lo social. Ya hemos visto la posición que tiene esa fuerza política. Hace pocas horas nomás salieron a decir que había que salir corriendo a pagarle a los fondos buitres. Son los que se opusieron a la recuperación de IPF, a la recuperación de la administración de los fondos del ANSES. Las que han llevado una política positiva de una gran presión fiscal aquí en la ciudad autónoma, la que han generado precisamente un nivel de endeudamiento en dólares significativo
Y como contracara de eso, tenemos un proyecto de pujanza productiva, de inclusión social, de las políticas de integración, de las políticas que tienen que ver con la recuperación de la movilidad social ascendente, del rol social activo del Estado. Yo creo en eso. Hay áreas estratégicas donde el Estado no puede delegar en el mercado. Los bancos públicos tienen esa misión. La inversión en la ciencia y la tecnología, la inversión en la cultura, la inversión en todo lo que hace a un sistema educativo con 15 nuevas universidades que estamos integrándolas, agregar valor a la materia prima con capital y trabajo. Y está en mi agenda. Este es un lugar central que yo me propongo poner todos los esfuerzos. ¿Cuál es el camino? Producir cada vez más para que podamos vivir cada vez mejor y ocuparnos especialmente de ustedes, compañeras y compañeros trabajadores, como lo hemos hecho a lo largo de estos años en la provincia de Buenos Aires. 600.000 trabajadores en la cual me he preocupado y ocupado, no solamente de sus paritarias libres, sino también de su calidad de vida, fundamentalmente el de ellos y el de sus familias, de bajar los accidentes de trabajo, de cuidarles su salud, de trabajar para fortalecer sus obras sociales. Esa es mi visión de lo que debe ser la movilidad ascendente y como, y permitime, Sergio, pero creo que hay cuestiones que estamos unidos, los dos grandes partidos políticos, el Partido Radical en estas bases fundacionales, y honrando a ese padre de la democracia, don Raúl Alfonsín, y Juan Domingo Perón, que para marcar la agenda gobernar y crear trabajo. Creo que los partidos históricos de nuestro país tenemos que tener esta visión de futuro y encontrar, debatir con fuerza, respetarnos con fuerza, y como nos marcó el camino el Papa Francisco, el tiempo que se viene de la cultura del encuentro. La unidad debe estar por arriba del conflicto y el poder es servicio, como demostró Sergio Palazzo al frente de esta organización, el poder que ustedes le dieron para hacerle bien a sus trabajadores y a sus familias, y que hoy podamos llevar a